Candidato a diputado nacional. La oficina de Jaime Hurtado permanece silenciosa, al igual que su nombre, que junto a la de otros compañeros y adversarios no alcanza a comprender lo sucedido. Este trágico final de Jaime Hurtado, que responde evidentemente a un crimen político, porque son 3 políticos los asesinatos, este es un triple asesinato, debe merecer en primer lugar el rechazo de todo el país, de toda persona civilizada, y luego una exhaustiva investigación hasta dar con los autores, cómplices y encubridores. El ajetreo normal del Congreso fue diametralmente distinto al de otros días y con voz baja se comentó lo sucedido. Y dirigentes políticos y editorialistas de importantes medios de comunicación social de Guayaquil también se sumaron a los pronunciamientos de rechazo y condena por el asesinato del legislador Jaime Hurtado. Tenemos sus declaraciones, veamos. Figuras políticas y públicas se hicieron presentes hoy en el Teatro de la Universidad Estatal de Guayaquil para presentar su pésame a la viuda e hijos del diputado MPDista Jaime Hurtado González. La muerte de un líder político significa que atrás de bastidores hay gente que subrepticiamente trabaja para producirnos esta conmoción y naturalmente conducirnos a no sé qué situaciones. Han querido matar no solo al señor Hurtado, sino han querido matar a una masa. Y si él caminaba con 5 hombres del mismo partido, los mataban a los 5. Es decir, aquí la orden fue dada políticamente a matar a un grupo político. Y lo han querido golpear en circunstancias de que estamos en la víspera de una anunciada huelga general. El gobierno son muchas personas, pero sin duda a él en persona no se le puede reprochar esta muerte. El poder político está subyugado al poder económico. El poder económico en una sociedad capitalista como esta tiene que ser garantizado en su accionar de ese orden, pero no puede mezclarse con el poder político. Resultados son los excesos como estos. Son grupos, si usted quiere, efectivamente paramilitares de una, ni siquiera derecha extrema, sino de una reacción de reacción, como me permití manifestarlo. Esto es peligrosísimo para el país. Todos estuvieron de acuerdo con la recompensa que ofreció el presidente de la República, porque hay que agotar todos los recursos para que hechos como este no se repitan en el país. Desde Guayaquil, Mario Chipa, Noticiero Nacional. Como un acto cobarde calificó el conocido analista Enrique Echeverría el asesinato del diputado Jaime Hurtado. Además, Echeverría aseguró que el incremento de la delincuencia se ha transformado en un peligro para todos aquí en el país. Tan solo observar la macabra huella de sangre en el cemento nos trae a la mente la frialdad con la que el crimen se cometió. Y lo que es más, nos lleva a adentrarnos en el momento mismo de la tragedia. Pero sin duda además nos causa escalofrío pensar en cómo un humano puede tirar de un gatillo y terminar con la vida de 3 de sus semejantes. Para el penalista Enrique Echeverría, el perfil psicológico de un asesino es difícil de definir, pero comúnmente tiene estas características. Es un individuo cobarde que actúa alevosamente y que aprovecha de la confusión para cometer su objetivo. Además, tiene un escaso escrúpulo moral y está claro que haría cualquier cosa por dinero. Como no hemos tenido antecedentes de esta barbaridad en el país, estamos, como digo, desconcertados. El peligro real está en que después del susto, de este sacudón que hemos recibido todos con el asesinato de Jaime Hurtado, nos quedemos un poco tranquilos hasta que asome otro cadáver y otra vez nos asustaremos, pero ya un poquito menos. El triple asesinato cometido ayer no puede quedar impune, por lo que la postura del régimen de solicitar ayuda internacional para esclarecer los hechos y de ofrecer una recompensa por la información que dé con el asesino es un buen método de presión, asegura Echeverría. La codicia humana es capaz de romper secretos y de romper lealtades. Es un mecanismo muy eficaz. Las investigaciones se han iniciado, pero las precauciones deben ser tomadas inmediatamente. Pues el asesino sabe dónde puede asegurar mejor su comisión, ¿no? Pamela Arroyo, Noticiero Nacional. Violentos desmanes protagonizaron esta mañana militantes del MPD durante la marcha que convocó la dirigencia de ese partido para condenar el asesinato de su líder, Jaime Hurtado. Los desadaptados arremetieron contra el consulado de los Estados Unidos y el Hotel Oro Verde. Un guardia privado también fue golpeado de manera inmisericordia. Condenable. Presentamos a continuación el siguiente informe.
La caminata se enrumbó tranquila, pero a la altura de la calle Boyacá comenzaron los desmanes. 6 MPDistas agredieron a un guardia que intentó evitar que las paredes del lugar donde él labora sean pintadas con leyendas alusivas al asesinato de Jaime Hurtado González. Pero viene me cae a puñetas. Como así me cogieron un poco. Solamente porque están pintando. Es asaltante, no protestante. Asimismo, las leyendas fueron escritas en vehículos que se encontraban estacionados. Unas cuadras más allá, en la segunda zona militar, el desafuero y la violencia volvió a imperar cuando fue detonado un explosivo casero en señal de rechazo al régimen. Manifestantes lanzaron, ¿qué lanzaron? Lanzaron una cosa como dinamita, en proporción pequeña. Después de estos incidentes, la marcha avanzó por la 9 de octubre, donde una vez más quienes se unieron a esta movilización causaron destrozos en el parqueadero del consulado norteamericano. Incluso nuestro camarógrafo captó el momento en que un sujeto trató de romper los vidrios del Hotel Oro Verde, pero las seguridades de esta instalación hotelera no lo permitieron. Lamentablemente, en esta marcha se confundió el dolor con el vandalismo, que en nada ayudará a esclarecer este asesinato. Es que para quienes integran el MPD, ni siquiera los ofrecimientos de dar con el paradero de los responsables por parte del gobierno son válidos. Tomamos como declaraciones mentirosas, como le mintió al pueblo ecuatoriano antes de ser gobierno. En Guayaquil, Mauricio Ceballos, Noticiero Nacional. El asesinato a Jaime Hurtado se suma a la larga lista de crímenes políticos cometidos en el país. Pamela Arroyo nos trae una reseña histórica de los hechos ocurridos en el pasado. Para remontarnos a la historia ecuatoriana y conocer así cuáles han sido las víctimas que en el mundo de la política han muerto defendiendo sus ideologías, no hay mejor lugar que iniciar un recorrido por la biblioteca. Aquí el doctor Jorge Salvador Lara desempolva sus antiguas reliquias, testigos mudos del pasar del tiempo, y nos recuerda épocas tan dramáticas y violentas que inician desde la revolución de las alcabalas y que llegan a su punto máximo en 1906. 13 asesinatos en 6 años. El nivel moral de la República por los suelos. Fue necesario ir restableciendo poco a poco los valores de la nacionalidad. Yo condeno todos estos crímenes, sin distingo de ideología política de quienes hayan sido las víctimas o de quienes hayan sido los autores intelectuales de semejantes crímenes. El crimen es el crimen y tiene que ser siempre condenado. Nada lo justifica. Pero ya en las últimas décadas, asesinatos como el de Abdón Calderón Muñoz estremecieron a la nación, poniendo nuevamente en jaque a la defensa de los pensamientos e ideologías partidistas. Diferencias de criterios que incluso se han profundizado en escenarios como el del Congreso Nacional. Señor, que vean los medios. Pero en este año la violencia parece intensificarse. En tan solo 3 meses, 2 dirigentes populares son acribillados. El caso de Saúl Cañarte conmocionó a la opinión pública, mientras que el asesinato del diputado Jaime Hurtado desconcierta al país. La falta de solidaridad no solamente se manifiesta a través del asesinato político, se manifiesta también a través de la desigual repartición de los bienes y de los recursos de un pueblo. Minorías que viven en la opulencia frente a mayorías que se debaten en la miseria. De tal manera que ese es un caldo de cultivo que incita a la violencia. Pamela Arroyo, Noticiero Nacional. Y el ex candidato presidencial populista Álvaro Noboa se sumó también a las expresiones de protesta por el crimen del legislador MPDista. Escuchemos un fragmento de sus declaraciones. Quiero, el día de hoy, darle el pésame a su familia, a todos los miembros del MPD, a todos los grupos sindicales y especialmente a los pobres ecuatorianos quienes han perdido a uno de ellos. Yo no sé quién es el culpable, sí sé que debe buscarse al culpable y debe ser castigado con la ley, porque este país debe tener paz y debe reinar la ley en este país. Vamos a ir ahora mismo con nuestro bloque de noticias internacionales. Valeria tiene información de lo que ocurre en Venezuela. Así es, Andrés. Entre las primeras medidas para combatir la crisis fiscal en su país, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, eleva el impuesto al valor agregado IVA. Veamos los detalles.
El presidente venezolano Hugo Chávez pidió poderes especiales al Congreso de la República para legislar en materia fiscal y así acelerar la aplicación de medidas sin la discusión reglamentaria por parte del Congreso. Una de las primeras medidas anunciadas plantea la reducción de la administración pública. De una multitud que lo acompañó hasta el Camposanto. Aquí un informe. En el Teatro de la Universidad Estatal de Guayaquil no cabía una sola persona más. Un jardín de flores era el marco del cofre mortorio en el que reposa el cuerpo del diputado MPDista Jaime Hurtado González. En interminables colas, sus amigos querían darle un último adiós. Las banderas del MPD y del Partido Comunista Ecuatoriano flameaban agitadas en brazos de sus compañeros y estudiantes universitarios. Su familia caminaba en silencio y resignación, contrariamente a lo que realizaban sus compañeros MPDistas, que en un emotivo acto, antes de trasladar el cuerpo para su sepultura, levantaron sus protestas por este asesinato. El cortejo fúnebre abandonó el Teatro de la Facultad de Ciencias Médicas en la Ciudadela Universitaria aproximadamente a las 11:30 de la mañana, acompañado por una impresionante comitiva de simpatizantes, amigos, dirigentes políticos y el pueblo que, sin importar el sol canicular que cayó sobre Guayaquil, acompañaron el ataúd. Cerca de 3 horas y 30 kilómetros tuvieron que recorrer para llegar al Camposanto Parques de la Paz, situado en el kilómetro 3,5 vía La Puntilla Pascuales, en San Borondón, donde se ofició una misa antes de su sepultura. Voces que pedían respeto para la memoria de Jaime Hurtado González se escucharon salir de sus familiares ante los gritos y empujones que se produjeron. Aproximadamente a las 3:45 de la tarde fue sepultado el líder y fundador del Movimiento Popular Democrático. Aunque la inseguridad y el crimen han venido aumentando en nuestro país, la sociedad ecuatoriana no se ha acostumbrado a esta situación. Al contrario, ha sido como una señal de alarma extremadamente sonora que ha movido al pronunciamiento general en favor de la justicia y en contra de la guerrilla. Que en paz descanse Jaime Hurtado González. Desde Guayaquil, Mario Chipa, Noticiero Nacional. Y para uno de los hijos de Jaime Hurtado, el informe presentado por el presidente ecuatoriano, su ministro de Gobierno y el alto mando militar es bastante confuso. Tenemos sus declaraciones. Las declaraciones de la rueda de prensa del señor presidente hoy nos pareció bastante confusa. O sea, no nos dio ninguna idea clara que nos diga, bueno, sabemos ya el origen, de dónde vino o dónde se planificó el asesinato de mi padre. Pero en todo caso queremos que se tome con más seriedad esto. Y nosotros como familia no se nos ha hecho invitación oficial, consecuentemente no podemos decir lo aceptamos o no. Pero lo que sí decimos que el informe o la supuesta declaración que ha dado este señor, Tomás Aguirre, no nos parece nada concreto, nada que nos dé idea siquiera de ver por dónde vino o de dónde salió la idea de matar a mi padre. Nosotros exigimos que la investigación continúe, que se deseche esta versión dada por estos individuos involucrados o no en el asesinato, que lo único que hacen es desviar la atención sobre los verdaderos móviles que llevaron a la ejecución de mi padre el pasado miércoles. Rechazamos sobre todo las motivaciones señaladas por los detenidos en cuanto a los móviles del asesinato. Aceptamos lo que dijo el presidente, que han encontrado vehículos, que han detenido 3 personas, que han verificado la procedencia de las armas que acabaron con la vida de mi padre. Lo que no aceptamos y nunca aceptaremos, por afirmaciones absurdas y ridículas, son que él estuviera organizando guerrilla en el Ecuador. Por su parte, el Frente Unitario de los Trabajadores, el FUT y los movimientos sociales realizarán mañana en Quito la Asamblea del Pueblo para fijar mecanismos de rechazo a la conducción del Estado y, por cierto, rechazar e exigir sanción por el asesinato del diputado Jaime Hurtado, informó el dirigente laboral Fausto Dután. Económicos, sus grandes riquezas, y tienen esta mentalidad fascista en el país. Y también vamos a analizar el día de mañana la realización de un paro general de actividades, cuya fecha, duración será analizada consensualmente. Esto fue lo que hace el 5 de febrero señalamos. E incluso nosotros dimos un periodo de espera al presidente para que responda desde el 5 hasta el 20 de febrero.
Sin embargo, yo quiero denunciar a la opinión pública para que después no nos digan que nosotros somos los responsables o hacemos acciones por hacer. Es momento de información internacional. En Colombia, en un nuevo enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y el ejército, deja más de 70 muertos. 30 guerrilleros de las FARC y 10 militares colombianos han muerto en un combate de varios días que ha tenido lugar en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela. Se sabe que hay varios heridos, por lo que el número de víctimas mortales podría aumentar. La noticia de estos duros enfrentamientos entre el ejército colombiano y la guerrilla se conoció al término de la primera reunión con la que el presidente colombiano Andrés Pastrana pretende lograr un gran acuerdo para buscar una salida política al conflicto armado que vive Colombia. Pastrana había convocado a los presidentes de las dos cámaras del Congreso, así como portavoces de la oposición, la iglesia, los tribunales, líderes empresariales y dirigentes de las centrales obreras ante el giro que han tomado los intentos de diálogo entre gobierno y guerrilla. Pastrana inició hace 2 meses unas conversaciones con el más antiguo grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que suspendió el diálogo hasta el 20 de abril para exigir al gobierno que combata a los grupos paramilitares. Al mismo tiempo, el gobierno Pastrana intenta poner en marcha unas conversaciones con la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pero esta exige como condición la retirada militar de 4 municipios de la región centro-oriental de Colombia, a lo que el Ejecutivo se opone. Provincia de Manabí, la llegada del nuevo invierno mantiene en estado de desesperación a sus habitantes. Fabricio Vela nos informa cómo la destrucción de las vías de acceso a este balneario y las deprimentes condiciones de insalubridad obligan a un desesperado llamado de sus habitantes a las autoridades del gobierno central. Las desgracias de Bahía de Caracas no terminaron con el paso del fenómeno del Niño. El invierno de este año, si bien no tiene la intensidad devastadora del anterior, ha agudizado los problemas que ya enfrentaban los caraqueños y que no fueron solucionados durante la corta temporada seca. Aislamiento de vías, no hay comunicación terrestre normal, se hace con muchísima dificultad. Nosotros no es que estamos así ahorita, ya tenemos 1 año o más de 1 año en esta situación. Y por esa causa el último feriado de carnaval resultó un verdadero fracaso para el sector turístico de Bahía, golpeado por una dura recesión. Las vías de acceso a este balneario se encuentran en pésimas condiciones. Incluso los vehículos pesados tienen problemas para transitarlas. Para los livianos, en cambio, el paso es casi imposible. Algo que se ha complicado aún más con las lluvias de las 2 últimas semanas. Este carro es el único que puede pasar por ahí, donde yo vivo. Carro pequeño no hay cómo pasar para allá. Inversión de tanto para que se destruya en 3-4 días no es justo. Solamente con 2 lluvias, no tan fuertes, ya ha pasado lo que pasó con el fenómeno del Niño. Y el gobierno no hace nada por nosotros. Los pobladores responsabilizan de desidia a la administración municipal. El alcalde, en cambio, asegura que el tema pasa por lo económico. No hay dinero para obras, dice. Que se nos atienda con las cuotas que por ley le pertenecen a este municipio y a todos los municipios del país. Pero las secuelas de El Niño también dejan ver otro drama social. A un costado del cerro que el año pasado se vino abajo, sepultando más de 50 viviendas, las familias damnificadas del barrio María Auxiliadora siguen habitando en rústicas casas de madera o caña, levantadas en plena calle. Su situación hasta hoy es incierta. Yo perdí a mis hijas en el deslave, mi casa la perdí con el terremoto. Solución no tenemos, el alcalde solamente nos promete y no promete, pero no cumple. No nos dicen nada por último. Y ese sombrío panorama se completa con la recurrente falta de agua potable y alcantarillado sanitario. Barrios enteros afectados por la presencia de lodo y agua empozada, convertidos en focos de enfermedades. Y la casi nula reconstrucción de muchas de las edificaciones afectadas por el terremoto del 98 ante la recesión. Así, Bahía de Caracas, la otrora ciudad sin copia, se debate hoy entre la angustia y el hastío de sus habitantes, que se preguntan hasta cuándo. En Bahía de Caracas, Fabricio Vela, Noticiero Nacional. Y un drama similar se vive en San Vicente, la otra parroquia perteneciente al cantón Sucre en la provincia de Manabí. Decenas de toneladas de lodo mantienen a varios barrios enteros aislados, junto a la falta de los más elementales servicios básicos. Aquí el informe. Esa casa hemos tenido que salir para afuera porque ya no podemos seguir acá nosotros. Toda la gente, no solamente nosotros. Mire todo, vamos, acerquémonos para que vean ustedes y se cercioren cómo es que vivimos aquí.
Esta mujer no resistió las ganas de llorar en medio del drama y la tragedia que se vive frente a Bahía de Caracas. Para muestra, 2 botones. Los barrios San Ignacio y Mandarina, en San Vicente, se encuentran prácticamente sepultados por una espesa capa de lodo de al menos 1 metro, producto de los últimos deslizamientos de tierra provocados por las lluvias del nuevo invierno. Un lodo que esto es podrido, un lodo que está contaminado con aguas putrefactas, aquí no hay servicio que baje, esto es desesperante. Aquí las viviendas deben soportar la presencia continua de agua emposada en su interior. Los electrodomésticos y demás enseres sufren daños que mantienen al borde de la desesperación a sus propietarios. Muchos de los negocios, inclusive las tiendas más pequeñas, prácticamente han quebrado ante la ausencia de turistas, mientras la poca maquinaria para limpiar las calles resulta insuficiente. Una lluvia más, todo el local comercial se nos sube el lodo, aquí ya estamos con un embanque de 1 metro. Este año de nuevamente como hemos pasado semejante tragedia, dejando las casas botadas. Necesita un nuevo alcantarillado San Vicente, porque si no siempre viviremos como estamos. Mientras tanto, el malecón, destruido casi por completo, es el hogar desde el 10 de mayo del año anterior de al menos 30 familias, que por culpa del fenómeno del Niño lo perdieron todo. Al igual que en Bahía de Caracas, su situación tampoco se clarifica y siguen habitando en pequeñas casas de caña. Tenemos orden de desalojo aquí más de 4 veces. Ahorita después por el carnaval motivamente con maquinaria querían venir a desalojarnos. Ofrecen, pero no dan nada, pues. Estamos mojando, no tenemos techo. Mire, ese techo está todito rompido. Y a ello se suma el pésimo estado de las vías de acceso a San Vicente, más la imposibilidad de los agricultores para transportar sus productos. El abandono en San Vicente es total. Los moradores de este sector aseguran que desde hace casi 1 año y medio no tienen el servicio de agua potable, y las lluvias de los últimos días han hecho recordar de pronto el repentino y temible paso del fenómeno del Niño. Sin duda es un nuevo llamado desesperado para el gobierno central. Con Boanerges Molina, en San Vicente, provincia de Manabí, Fabricio Vela, Noticiero Nacional. El mundo del Islam ahora lo puede hacer viajando por la gran autopista de la información. El Islam es una actitud ante el mundo y el Creador. No es solo una religión, sino un modo de vida y una cosmovisión que abarca todos los temas e intereses humanos sustentado en una doctrina. El término Islam en árabe significa paz, salud y salvación. Apareció en el año 610 después de Cristo por la revelación o sagrado Corán que recibe el profeta Muhammad. Pretende ser la culminación del mensaje divino comunicado en todas las épocas. El Islam reconoce a los grandes profetas del Antiguo Testamento y a Jesús, así como a otros cuyo nombre no figura en las escrituras judeocristianas. En el mundo envió una carta al gobierno de Inglaterra para interceder por el exdictador chileno general Augusto Pinochet. El Vaticano ha confirmado oficialmente que ha intervenido ante el gobierno británico a favor de Pinochet. Ese paso se ha dado a petición del gobierno de Chile. Así se hace constar en una breve declaración leída por el portavoz del Vaticano, que ha eludido aportar otros detalles. Significativamente, esa declaración escrita de 7 líneas es tan aséptica que en ella ni siquiera aparece el nombre de Pinochet. Este paso de la Santa Sede, naturalmente según la praxis diplomática, se ha hecho en vía confidencial, pero su contenido podrá ser dado a la opinión pública de acuerdo con el Reino Unido en el momento oportuno. Numerosas han sido las presiones chilenas para que el Papa interviniera. En noviembre pasado, la Fundación Augusto Pinochet anunció que había recogido 1 millón de firmas para solicitar una acción del Papa a favor de Pinochet. El secretario de Estado, Ángelo Sodano, que fue nuncio de la Santa Sede en Chile, recibió el 2 de noviembre en el Vaticano al ministro de Asuntos Exteriores chileno. Poco después, el cardenal de la Curia, Jorge Medina, confirmaba que el Vaticano había dado con discreción un paso a favor de Pinochet por consideraciones humanitarias, como el Vaticano hace para todo el mundo, precisó el purpurado. En el caso Pinochet, se supone que el mensaje a Londres lo ha dirigido a algún alto miembro de la Curia Vaticana y no está firmado por Juan Pablo II. En Cleveland, Estados Unidos, una adolescente es acusada de asesinar a su hijo recién nacido. El detalle de esta y otras noticias del mundo en resumen. Según la policía, la joven de 16 años mató violentamente a una bebé y luego la enterró en el patio de su madre. Se trataba de una recién nacida, la que se encontró envuelta en una bolsa de plástico.
Los bomberos del sur de Australia lograron el control de un vasto incendio forestal que hasta el momento consumió más de 10.000 hectáreas y arrasó con 6.000 ovejas. Una variedad de murciélagos mexicanos está dando qué hacer en una tienda de California y alejando clientes. Aparentemente los animales se desviaron de su ruta el año pasado y ahora repitieron el mismo patrón. Angus, el rey de la montaña, mide más de 113 pies y requirió de 9 millones de libras de nieve. Podría marcar un récord para el libro Guinness, pero los jueces tienen que medirlo antes que se derrita. El toque del Miche. Vamos a presentar el toque del Miche a continuación. Tenemos el borrachito y los sueldos del sector público. ¿Qué hubo, mis cuates? ¿Qué hay de nuevo? Yo nada, aquí flotando como el dólar. De arriba a abajo, de lado a lado. ¿Sí saben la última? No saben. Nada, es que la nueva ministra de Finanzas va a enviar un proyecto de ley. Que para que los sueldos de los empleados públicos no sean tan altos, no anden flotando. Que dice que les va a cambiar de que ganan de dólares a sucres. ¿Qué son estos? ¿Qué van a hacer? Y también dice que les va a indemnizar para que no pasen de una institución a otra y para que no hagan lo mismo. O sea, nada. Pero que va tranquilo nomás, Cholis, tranquilo nomás. Si es solo un proyecto, ahora hay que ver si es que quiere el capitán, si es que acepta. Eso para que flote el barco, dice que va. Ojalá el capitán quiera, pues, algo debe hacer. Si quiere flotar el barco, algo ha de hacer. Lo que yo ando ya con el agua hasta el cuello, hasta el cuello. Ay, ay, ay. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da flotar. Buenas noches, amigos, bienvenidos a los deportes. La novedad en la nómina de Melec para Copa Libertadores es que no se inscribió al rumano Ovidio Burka. Jugará con 3 extranjeros, mientras Liga Deportiva Universitaria registra a Magiolo y el Gato Pérez para la línea ofensiva. Y en el fondo estará Luis Capurro, aunque no debutará por no encontrarse bien físicamente el próximo domingo ante el cuadro millonario, a quien defendió por muchos años. Tenemos toda la información. Además, el traspaso el día de mañana se concreta del Chifle Mosquera, que deja el Quito para pasar al Espoli, y Osvaldo de la Cruz a préstamo del Deportivo el Nacional al conjunto de los Chullas quiteños. Mañana la Preconmebol en Cuenca, Nacional concentrado para viajar mañana a la capital Azuay y jugar con el equipo colorado el partido de ida, mientras que no ha habido un gran movimiento en las taquillas. Sin embargo, se espera que el domingo la hinchada de Liga llene las instalaciones de la Casa Blanca para su primer encuentro frente al Club Sport Emelec. Más información con imágenes para ustedes. Atlético de Madrid venció al Español de Barcelona por la Copa del Rey. El equipo catalán se puso en ventaja en el minuto 32 con gol de Martín Poz. En el segundo tiempo, los colchoneros a través del uruguayo Fernando Correa. En el minuto 14 pusieron 1-1 el tanteador. Error de Arriaga y Juninho, que no perdona en el área, para dar la ventaja al equipo del Atlético de Madrid. 2-1 el marcador final. En el fútbol mundial, Kevin Keegan fue nombrado ayer como el nuevo entrenador de la selección inglesa para los próximos 4 partidos ya confirmados. Esto lo anunció el portavoz de la Asociación Inglesa de Fútbol. En Colombia, atrás quedaron las estrellas Rincón, Valderrama, Asprilla y sus problemas. Consciente de lo que sabe ahora, Hernán Darío Gómez ya no es el acelerado, temperamental y mal hablado de la selección colombiana. Poco quedó de esto. Hoy está con un equipo sin estrellas. Son solo semillas que esperamos den buen fruto. No, aquí soy un cura. Daniel Alberto Pasarela, ex técnico de la selección argentina de fútbol, está en España y tiene conversaciones muy serias con el Atlético de Madrid. Solo espera la propuesta del equipo colchonero. El técnico tiene muchos deseos de dirigir en España. Esta fue la opinión del público peruano tras la victoria de su selección ante Ecuador. Un triunfo y me parece que se salvó Oblita, ¿sabes? Porque estaba en la cuerda floja. Pero una vez ganamos y las demás perdemos, siempre es lo mismo. Milagro. Eso sucede cuando Oblita pues deja la terquedad y pone a los jugadores indicados.
Todo listo para la fiesta en homenaje a la Policía Nacional a realizarse mañana en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 11:30, donde se enfrentarán los equipos de primera categoría de Aucas y Espoli. Finalizamos con las nóminas oficiales para Copa Libertadores de América. El equipo campeón Liga presenta entre las novedades principales. Presenta a Ricardo Pérez, Ezequiel Magiolo, Luis Capurro y el colombiano Alexander Escobar. Por su parte, Melec presenta al portero italiano Marco Ceroni, al macedonio Janet Sasso, Denis Ibarra y a Carlos Alberto Juárez. La Casa Blanca lista para el primer choque de Copa Libertadores de Estoden Deportes, informó Leo Balseca, Noticiero Nacional. Cotización del dólar 7.772 en alza. Préstamos interbancarios 62% sin variación. Préstamos Banco del Pichincha 63%. VC 43.373 sucres. Índice bursátil Equindex 3.048,44 sin variación. Mercado bursátil Quito, renta fija 97.396 millones de sucres. Acciones 4 millones de sucres. Mercado bursátil Guayaquil, renta fija 50.804 millones de sucres. Acciones 11 millones de sucres. Dow Jones 9.339,95 en alza. Y queremos invitarles a la programación que va a tener este canal en el orden deportivo en el transcurso del fin de semana. Pero antes, dos noticias, Fabián. Ha muerto César Fará. Efectivamente, el turco Fará, que fuera arquero de Politécnico, nació en Guayaquil, hizo toda su carrera en la capital de la República, pues estaba bastante delicado de salud y ayer pues falleció y sus buenos amigos del fútbol de antaño le dieron su postrer adiós. Esto pues realmente lamentable porque era muy apreciado el turco Fará, arquero también de la selección de Pichincha. Querido jugador de la Politécnica, ¿verdad? Sí, y luego entrenador de varios equipos. Claro, yo sí me acuerdo, unas manos enormes tenía el turco Fará. Fabián, ¿y para el fin de semana en el fútbol español? En vivo vamos este domingo a las 11 de la mañana con el mejor partido del fútbol español. Celta, que está jugando el mejor fútbol en la Liga de las Estrellas, se enfrenta al Barcelona, que está puntero, así que no te pierdas. Y adicionalmente, cuando transmitamos, vamos a pasar los goles porque estamos seguros que Cavides va a marcar frente al Venecia el próximo día domingo. Y los goles, los internacionales y nacionales que se consigan este fin de semana, como los de Copa Libertadores y de Preconmebol, por la noche en un especial en Primer Impacto, en donde tendremos también los goles de impacto. Muy bien. Y usted que está de impacto también. Gracias. Soy como siempre, también les felicito, siempre presentando los mejores partidos nacionales e internacionales. Muy bien, qué bien, Valeria. Sí, felicito, está muy bien. La vamos a tener próximamente en Deportes, te la voy a robar, Andrés. Veamos. A ver, hablaremos. Pues, bien, pero despídase. Gracias por su amable sintonía, nos despedimos. Felicidades, Ecuador, les esperamos entonces en Primer Impacto el próximo domingo, las transmisiones del fútbol que ha anunciado Fabián, y a las 22 horas del próximo domingo también el programa Al Fin de Semana con Análisis. Y por cierto, el lunes 6 horas 40 minutos. A descansar, felicidades, Ecuador. Hasta el lunes. Feliz fin de semana.